¿Qué hay mi gente de YouTube? ¿Qué hay familia de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video en el cual el día de hoy vamos a estar hablando un poquito sobre cuáles son algunas diferencias, ¿no?, en los discos duros de los portátiles, de los computadores en general, ya que pues hoy en día, incluso a día de hoy, hay mucha gente que se confunde entre un disco duro cuando lee las especificaciones de un computador, mira y dice disco duro SSD o HDD. Entonces, en este video hablaré sobre algunas diferencias y cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno. Bien, los HDD son pues los discos mecánicos, los SSD son discos sólidos. Los dos obviamente son dispositivos donde se almacena información y pues como todo el mundo lo conoce, el disco duro o el HDD, esa abreviación viene del inglés Hard Drive Disk, que pues es un dispositivo de almacenamiento lógicamente, que es un componente informático que sirve para almacenar información permanente. O sea, dentro de ese disco duro es una información o una base de datos permanente, donde se almacenan pues tus datos, pues como ya lo dije, pues de manera digital, pero siempre vigente. Eso quiere decir que pues cuando apagas la computadora, pues los datos no se borran, sino que están almacenados en la unidad. Estos pues fueron los primeros discos duros en comercializarse, e incluso los discos duros como tal se empezaron a comercializar en el 1956 por la empresa IBM. ¿Por qué se les llama mecánicos? Bueno, porque en el interior de los discos duros están compuestos por piezas mecánicas. Se les llama mecánicos porque dentro de ese disco duro hay varios discos, como varios CDs, los cuales están pegados y los cuales ahí es donde se almacena la información. Entonces, esos discos duros mecánicos, ellos trabajan a través del magnetismo para guardar así tus datos o lo que vayas a utilizar. Entonces, esos discos giran a una gran velocidad donde pues se está almacenando toda la información. Y como es un CD, pues de un lado graba y por el otro lado lo lee la computadora. Entre más delgados, o sea, entre más finos sean esos discos, mejor será la grabación pues de tus datos. ¿Por qué? Porque girarán más rápido por el peso, el material, la calidad como tal, y eso aumentará la velocidad. Muchos de esos discos duros pues obviamente son caros, pero son discos duros que son muy buenos. Por lo general la velocidad de un disco duro puede oscilar entre 5400 y 7000 revoluciones por segundo. O sea, giran a una velocidad increíble, los cuales guarda y a la vez lee los datos, y de esa manera a medida que va girando pues va grabando. En muchas partes venden las cajas metálicas de 2.5 pulgadas o de 3.5 pulgadas. Obviamente depende del tamaño, estas cajas realmente son bastante económicas. Ahora pasamos a la unidad SSD, que son los discos sólidos. Ya hablamos de los mecánicos, ahora vamos a los sólidos. Se viene de las siglas también en inglés SSD, que significa Solid State Drive. Pues surgió a raíz pues a una alternativa a los discos duros anteriormente mencionados. La gran diferencia entre los discos duros mecánicos y sólidos es que en vez de tener esos discos, tiene unos microchips por dentro, los cuales hacen todo el trabajo. Graban, leen información también a una gran velocidad. Entonces esa es una de las grandes diferencias. Como si fuera una memoria interconectadas entre sí, como por decir, como si fuera una memoria USB. Estos como tal incluyen un procesador integrado, son pues no volátiles, los cuales mantienen la información almacenada cuando el disco duro se desconecta. Es decir, tú almacenas algo y al retirarlo pues tú tienes la información aquí. No se queda dentro del computador, sino que es como una memoria, como dije anteriormente. Y estos procesadores pues se llaman controladores, los cuales pues deciden entre leer, archivar, guardar, ejecutar, etc. Obviamente al tener microchip la velocidad es 1000 veces más rápido que en un disco mecánico, ya que esos microchips pues al ser también más silenciosos que los discos, al tener un microchip, un procesador, pues realmente la velocidad y toda la base de datos se transfiere de una mejor manera. Y también se consiguen las cajitas metálicas de 2.5 pulgadas o de 3 pulgadas, también económicas. Ahora bien, ¿cuáles son las diferencias? Porque muchas personas van a comprar un computador y miran de que el disco duro dice SSD o HDD. Entonces bien, aquí van algunas diferencias. Los SSD pueden grabar desde 256 GB hasta 4 teras. En cambio, los HDD pueden grabar desde 1 tera hasta 10 teras, o sea, 5 o 6 veces más. Los SSD menos consumo, los HDD mayor consumo. Obviamente al estar moviendo todos esos discos requiere bastante trabajo para transferir toda esa información y leer y todo. Los SSD son más caros lógicamente por los microchips, por toda la tecnología que lleva. En cambio los HDD son más económicos. Los SSD
son más silenciosos porque no tienen partes mecánicas, sino que todos a través de microchip. En cambio los HDD son un poquitico más ruidosos. Al mismo caso, los SSD, al no tener esas partes metálicas, no generan tanta vibración. Los SSD tienen una mayor durabilidad sobre los HDD, ya que pues en este caso son piezas mecánicas que se pueden dañar. En cambio, los SSD, al tener microchip, sus celdas pueden reescribirse varias veces. Es decir, que puedes como que formatearlo y listo, está de nuevo bien. En cambio, los mecánicos hay que desmontar los discos, etc. El tiempo de arranque también es una diferencia. En los SSD tenemos 7 segundos y en los HDD aproximadamente de 16 a 20 segundos. La transferencia de datos también es importante. En los SSD tenemos desde 200 hasta 500 megabytes por segundo y en los HDD tenemos desde 50 hasta 150 megabytes por segundo. O sea, son muy lentos, obviamente, porque hay que esperar que carguen todos los CDs, en fin. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia? La capacidad máxima y el precio. Hay que tener en cuenta pues que los SSD son más modernos, son más caros. Como todo, tienen sus ventajas y sus desventajas. Ya vimos de que uno tiene más capacidad que el otro. Ya vimos lo que puede ofrecer cada uno. Y obviamente también una gran diferencia es la velocidad. Es una diferencia brutal entre los SSD y los HDD. Entonces, si quieres estar pasando archivos y otra vez, pues obviamente tienes que irte por un SSD. Entonces, ¿qué disco duro se debe elegir? Pues si lo que vas a hacer es descargar muchos contenidos desde internet y necesitas grandes capacidades de almacenamiento, tienes que irte por un HDD, que como te dije anteriormente tienen mayor almacenamiento. Pero en cambio, si quieres tener un computador, digamos, más rápido, obviamente los SSD son computadores. Los computadores que tienen este tipo de disco duro obviamente son más rápidos, pero obviamente sufren más que todo por el almacenamiento. Por eso es que a veces vemos de que este computador tiene 1 tera HDD y por ejemplo, otro computador que tiene un SSD de 256 GB. Entonces también tener en cuenta eso. Y lo que mucha gente hace es comprar las dos. Tienen un disco duro sólido y tienen un disco duro mecánico, en el cual el mecánico pues guardan piezas muy grandes, donde guardan archivos muy grandes que quieren conservar. E incluso muchos computadores de torre, o creo que hay uno que otro portátil por ahí que también maneja los dos. Entonces, tener todos esos detalles en cuenta al momento de estar buscando un computador y saber cuál es mejor. Ya sabes, si quieres más almacenamiento, te vas por uno. Si quieres más velocidad, te vas por el otro. Y si quieres las dos, pues lo ideal sería que compraras los dos discos duros. Entonces nada, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, darle like. Y nada, recuerda, no es la flecha, es el indio.